Hola, hola, qué gusto estar con ustedes una vez más en nuestros acostumbrados devocionales de los martes y de los jueves, donde aprendemos de la palabra del Señor. En especial, durante este tiempo se lo hemos dedicado al Evangelio de Juan. Juan, que nos enriquece con todo ese simbolismo maravilloso que está inmerso en este texto bíblico y que pues nos ha enriquecido de una manera muy particular durante todos estos devocionales. Ya estamos en uno de los temas doctrinales más importantes de la Biblia, más importantes de Juan, que es el misterio del pan de vida. Y él estratégicamente nos lo ha insertado dentro de sus narraciones con la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando la gente fue recostada por los discípulos allí en todo ese poco de hierba, y el Señor multiplicó panes y peces para que ellos pudieran alimentarse hasta saciarse. Luego el Señor hace una travesía en el mar, caminando sobre el mar, mar o lago, que también se embravece y el Señor lo calma. Y al llegar al otro lugar, pues la gente empieza a preocuparse y a preguntarse que dónde estaría el que les dio pan en el día anterior. Lógicamente lo descubren, llegan hasta ese lugar y Jesús tajantemente les va a decir: ustedes me están siguiendo por el pan que yo les di, pero no entendieron las señales que les di, no han comprendido el significado de lo que se quería decir con la multiplicación de los panes y de los peces. No lo están entendiendo, ustedes están cometiendo un gravísimo error y más bien busquen el pan de la vida eterna, busquen no solamente este pan material, sino el pan de la vida eterna. Y ellos le hacen una pregunta a Jesús diciéndole: bueno, Señor, ¿y qué obra vamos a hacer? ¿Qué obras haremos para que Dios esté satisfecho con nosotros? El Señor les habla no de obras como ellos lo traían en su cabeza, porque ellos traían en su cabeza: bueno, ¿cuántas obras tenemos que hacer? Cuéntenos. Y el Señor les dijo: no son obras, es una sola obra. ¿Cuál es esa obra? Que crean en el Hijo de Dios, en el enviado de Dios. Eso es lo único que tienen que hacer, en el que ha venido de parte de Dios, del cielo. Y ellos pues van a decir: bueno, ¿y cuál es la señal que vas a hacer para que nosotros creamos que tú eres el enviado de Dios? Porque nuestro antepasado Moisés alimentó a todo el pueblo de Israel durante 40 años en medio del desierto. Entonces, como quien dice, si tú eres el enviado de Dios, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque con un día que nos alimentamos no lo podemos comparar a 40 años con Moisés. No pretendas decir que eres el enviado de Dios con una sola señal y con una señal tan cortica como la que nos diste. Bueno, entonces ahí empiezan a hacer una comparación con el Señor y Él les va a contestar acerca del pan del cielo en el versículo 32 de Juan capítulo 6. Dice así: Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, y lógico le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Bueno, mira lo primero que hace el Señor: corregirles su mirada. La mirada no era al líder que les había acompañado en todo el desierto, que era Moisés, sino que la mirada era hacia Dios mismo. Un momentico, Moisés fue un instrumento de Dios para que en medio del desierto ellos fuesen alimentados por el maná. Pero no fue Moisés literalmente el que les dio el pan. El pan del cielo fue el Dios que les dio. Es Dios quien nos provee. Y eso ya nos dice algo muy interesante, ¿no? Nosotros debemos entender que todo proviene de Dios. Todas las bendiciones del día a día nos provienen del Señor. Su alimento, su casa, su vestido, su techo. Pueda que Dios utilice una empresa, Dios utilice un negocio, una microempresa, cualquier cosa. Pero no nos olvidemos en estos tiempos, en cualquiera que sea, que toda la bendición, toda la provisión viene del Dios de los cielos. Aquí el Señor inmediatamente les empieza a corregir y empieza a mostrar
que hay un pan mucho más profundo, mucho más trascendente que el pan terreno. El pan terreno pues va a permanecer, pero todos los que lo van a comer van a perecer. Lo vamos a ver un poco más adelante. Mientras el pan que está proponiendo Jesús de Nazaret es un pan que trasciende, es un pan que da vida, es un pan que da eternidad. Entonces el Señor Jesucristo de inmediato les dice, un momento, es Dios el que da el pan, pero Dios da, por decirlo de alguna manera, dos tipos de panes, el pan terrenal y un pan trascendente. No se queden solo en el terrenal, pasen al trascendente. Y ese pan de Dios que bajó del cielo, aquí hay algo nuevo. Y es que en estos versículos el Señor va a decir que este pan que bajó del cielo ya no solamente va a alimentar a Israel. Ese maná del Antiguo Testamento que viene a ser como un símbolo, como un antecesor del verdadero pan celestial, solamente alimentó al pueblo de Israel en la travesía de 40 años. Pero aquí hay una extraordinaria noticia. El pan del cielo, que trasciende, que da vida eterna, no es solamente para una nación, es para todas las naciones, es para todo el mundo. El Señor les dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan, fue mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios que da vida ha bajado del cielo y va a darle vida al mundo. Entonces el Señor Jesucristo aquí nos abre una hermosa revelación y es la universalidad del pan del cielo, la universalidad de Cristo para todos nosotros. Por eso no podemos circunscribirnos solamente a un pueblo llamado a Israel, a quien respetamos, amamos como todos los pueblos, pero debemos entender que el alcance de Dios es mucho más amplio que una sola nación. El alcance de Dios es para el mundo entero. Él quiere darle vida eterna al mundo entero. Por eso no debemos circunscribirnos solamente a un pueblo, a una región en particular, sino entender que el Dios de los cielos tiene algo muchísimo más grande para el mundo, y es que Cristo, ya por decirlo de alguna manera, rompe esa nacionalidad judía y se convierte en ese pan para todos los pueblos, para todas las naciones, que es extremadamente bello para todos nosotros. Y en tercer lugar, pues vemos a todos entendiendo la palabra del Señor. Lo vemos que Él los ha sorprendido y pareciese ser que ya van caminando hacia una comprensión de trasladarse del pan físico al pan espiritual. Entonces ellos van a decirle, Señor, pues danos siempre, siempre de ese pan. Un pan material que los soluciona, que les satisface siempre, pero no es el pan eterno. Y eso me recuerda mucho a la mujer samaritana. Recuerdan que ya vimos el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Empezó de la misma manera. La mujer samaritana empezó a pedirle agua física a Jesús. Cuando el Señor le dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, realmente tú me pedirías a mí agua y yo te daría un agua que saltaría en tu interior como río de agua viva. Y la respuesta de ella fue, ay Señor, dame de esa agua para no tener que venir a este pozo a seguirla sacando, porque es agotador. Fíjese cómo la mujer samaritana también tiene ese mismo concepto físico, y Juan siempre nos lleva a entender que en esos diálogos de Jesús con las personas los va llevando de lo físico a lo trascendente. Pues al final la mujer samaritana va a entender que el agua que el Señor le estaba dando eran las palabras de Jesús, las enseñanzas del Señor, la venida del Espíritu Santo que estaría dentro de ella y dentro de todos los samaritanos que quisiesen aceptar a Jesús, y que ello les haría que su vida tuviese sentido, que no viviesen una vida estéril y frágil. De la misma manera está sucediendo en este pasaje. Los galileos deben entender que es el pan trascendente el que ellos deben estar buscando. No se pueden circunscribir solamente a un pan físico.
Como lo he dicho en otras oportunidades, que el Señor nos ayude a tener un buen pan físico. Un pan físico, un buen alimento, un buen techo, un buen vestido. Nos esforzamos día a día entendiendo que Dios es el que nos lo provee, pero aquel que se queda solamente con el pan material sin buscar el pan espiritual, el pan trascendente, realmente está miope, está perdiendo la eternidad, está perdiendo todo lo que Dios quiere hacer, y eso sería lamentable, que nos quedásemos solamente con un pan físico. Hay gente que se enloquece buscando el pan físico, el bienestar, el carro, la casa, muchísimas cosas, pero se olvidan de lo más importante, y es de la integralidad del ser humano, y esa integralidad va con encontrarnos y alimentarnos del pan que vino del cielo, y ese pan se llama Jesús. Por eso en esta oportunidad quiero una vez más invitarles a tener esa hambre por lo trascendente. No se quede solo en lo físico, trascienda, porque al comer el pan trascendente, este le da vida eterna. No nos acabamos en un momento. Estos tiempos de virus que nos ha dejado tantos fallecidos, tantas personas que se nos han ido, pues podemos decir que si estaban con Cristo, ellos simplemente han cambiado de modo de vida, de una vida física matizada por el dolor, por la tristeza, por las dificultades, matizada por las angustias, a una vida espiritual, donde en esa vida espiritual ya no hay tristezas, ya no hay dolor, ya no hay angustia, porque están en la presencia del Señor y estarán delante de Él por toda la eternidad. Eso es un consuelo para todos aquellos que hemos perdido familiares, no solo por el COVID, sino por cualquier circunstancia, pero que esos familiares amaron y sirvieron al Señor en esta vida. Demos gracias a Dios, pegámonos también de Él, démosle gracias por estos que pasaron y que ahora están gozando de la eternidad, y también digámosle al Señor que nosotros queremos preocuparnos por el pan trascendente, es decir, por Cristo, por alimentarnos de Cristo, de sus palabras, de sus enseñanzas, de su esencia, porque esto nos llevará a tener vida eterna. Padre Celestial, gracias. Gracias por este diálogo tan interesante que hay que ir tomando despacio, y si no podemos perdernos y no comprender su sentido, y quedamos como aquellos judíos de esa época, quedándonos a veces con el milagro sin entender la señal hacia donde apuntaba el milagro, pues no queremos que nos pase. Por eso en este día, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a comprender que más allá del pan físico y del bienestar físico, hay un bienestar trascendente y espiritual al que le queremos apuntar, buen Dios. Ayúdanos, Señor, a tener esa sensibilidad y a buscarte a ti, y a amarte y a servirte y a enamorarnos con todo nuestro corazón de ti, Señor. Y también agradecerte por aquellos que hoy no están con nosotros porque por el COVID u otra enfermedad, pues ya dejaron esta vida terrena y han pasado a una vida trascendente. Gracias porque ellos te creyeron, te conocieron, y ahora esta palabra se cumple en sus vidas, pues se alimentaron de pan trascendente, de pan espiritual de Cristo, y ahora gozan de la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, qué bueno poder estar con ustedes. Gracias por acompañarme en estos devocionales de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Recuerde que de lunes a viernes mandamos un audio, un devocional muy corto en las horas de la mañana por WhatsApp. Inscríbase a nuestro WhatsApp y le va a estar llegando este devocional. También por Facebook lo mandamos en video, que es muy cortico todas las mañanas. Y martes y jueves nos encontramos en este espacio a las 8 de la noche. Dios les bendiga, me alegra mucho saludarles. Nos vemos el jueves en este espacio, y no nos olvidemos de algo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.